Continuamos entonces con la unidad número 4, en esta ocasión con el tema de ciclos. Y el primer ciclo que vamos a ver es el ciclo for. El ciclo for viene siendo el equivalente al desde mientras que estuvimos usando en los algoritmos y el pseudocódigo. Dice aquí que este ciclo permite ejecutar sentencias de código un número de veces especificadas por el programador. La sintaxis se detalla a continuación. Entonces, el ciclo for me va a servir para cuando yo quiera ejecutar sentencias de código cierto número de veces y que yo sepa exactamente cuántas veces se va a ejecutar esas sentencias de código. La sintaxis es la que vemos aquí. Primeramente ponemos la palabra reservada for. Después inicializamos una variable que va a servir para contar el número de veces que va a iterar el ciclo. Después la condición en la cual se termina el ciclo. Y también tenemos que especificar un incremento en la variable que va a estar controlando las iteraciones del ciclo. Y finalmente dentro del ciclo van las sentencias, igual que sucede con el if. Si fuera una sola sentencia se pueden omitir las llaves, pero si es más de una sentencia entonces se tiene que poner forzosamente, aunque se recomienda poner siempre las llaves. Vamos a ver un ejemplo. Dice: elabora el pseudocódigo de un programa que escriba 100 veces la palabra pseudocódigo. También este es uno de los ejercicios que ya habíamos visto en la parte de pseudocódigo. Entonces, en aquella ocasión nos quedó más o menos como se ve acá, que es la declaración de una variable, inicializar esa variable, después especificar hasta cuándo se va a ejecutar el ciclo, que en este caso es mientras la variable sea menor o igual que 100. Se escribe la palabra pseudocódigo y bueno, se incrementa en 1 el valor de la variable que está controlando la iteración del ciclo. Bueno, en el ciclo for, ya utilizando Java, tenemos primero, como habíamos visto en la diapositiva anterior, la palabra reservada for. Después declaramos una variable de tipo entero, la inicializamos, ponemos punto y coma y después decimos cuál va a ser la condición bajo la cual se va a estar ejecutando el ciclo, que en este caso es mientras que i sea menor o igual que 100. Ponemos punto y coma y después especificamos cómo va a ser el incremento de la variable i, que en este caso va a ser de 1 por 1. Si lo comparamos con lo que teníamos acá en el pseudocódigo, acá no especificábamos el incremento, sencillamente decíamos que se iba a incrementar de 1 en 1. En este caso podemos especificar si queremos que se incremente de 1 en 1, de 2 en 2, 3 en 3, 20 en 20, según nos convenga dependiendo de cómo estemos programando. Abrimos entonces la llave para el ciclo for, escribimos la función para escribir en pantalla la palabra pseudocódigo y terminamos el ciclo for. Después terminamos la función principal. Entonces, como pueden ver, existe cierta similitud. Igual podemos inicializar una variable como lo hacemos aquí en el pseudocódigo. La declaración se puede hacer dentro del mismo ciclo for, la declaración de esa variable, o también se puede hacer fuera, tal y como lo hicimos acá en el pseudocódigo. En este siguiente ejemplo estoy declarando la variable fuera del ciclo for, y entonces aquí en el ciclo for ya nada más tengo que inicializar esa variable. Otra cosa que hice diferente fue, en lugar de poner que i va a ser igual a i más 1, pongo i más más, y esto es exactamente lo mismo. Estas dos sentencias son equivalentes. Cuando yo pongo una variable entera y después pongo el operador más más, estoy incrementando en 1 el valor de esa variable, que es lo mismo que estoy haciendo acá.
Entonces estas dos sentencias son equivalentes. Y después abro la llave, le mando a escribir a pantalla pseudocódigo, cierro el ciclo y también cierro la función principal. Entonces, dos formas de usar el ciclo for: uno con la variable declarada dentro del ciclo y otra con la variable fuera del ciclo y nada más inicializada. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Se elabora el código de un programa que reciba 3 números desde teclado y muestra el promedio de estos. Este ejemplo también ya lo habíamos visto. Iniciamos con la función principal, declaramos 3 variables enteras, n, que va a ser donde almacenamos el número que teclee el usuario, suma, donde vamos a ir acumulando precisamente la suma de los números que esté tecleando el usuario, y finalmente el promedio. Declaramos el objeto scanner para poder leer desde teclado. Después iniciamos con el ciclo for, ponemos la variable y la iniciamos en 1. Después decimos que se va a seguir ejecutando este ciclo mientras esa variable sea menor o igual que 3. Y después decimos que esa variable se va a ir ejecutando de 1 en 1. Entonces ya dentro del ciclo for decimos que n es igual a lo que se introduzca desde el teclado, y después decimos que la suma va a ser igual al valor que ya tiene la suma más n. Cerramos el ciclo for y después decimos que promedio va a ser igual a lo que ya hemos obtenido en la suma entre 3, y finalmente escribimos en pantalla el enunciado del promedio es y finalmente el contenido de la variable promedio. Terminamos entonces la función principal. Vamos a ver por medio de esta tabla más o menos cómo está funcionando este ciclo for. Bueno, inicialmente ahí le estamos dando el valor de 1 y decimos que se va a ejecutar ese ciclo for mientras la i sea menor o igual que 3, que en este caso, bueno, como vale 1, si es menor o igual que 3, entonces ejecutamos las líneas que están dentro del bloque del ciclo for, leemos el número que teclea el usuario, vamos a suponer que el número que teclea el usuario fue el número 3, entonces decimos que suma es igual a suma más 3, suma vale 0, por eso lo inicializamos aquí con 0, decimos que es 0 más lo que tiene n, que es un 3, entonces 0 más 3 es 3, entonces hasta ahora suma vale 3. Termina aquí el ciclo for, entonces se regresa, como nos especifica acá, va a aumentar el valor de i en 1, entonces ahora i vale 2. Después vamos a suponer que el usuario teclea el número 7, y decimos que suma es igual a lo que ya tenía suma, que es un 3, más el nuevo número que se tecleó, que es el 7, entonces suma vale 10. Terminamos con el ciclo, terminamos más bien con esta iteración, y entonces de nuevo aumentamos la variable i en una unidad, y ahora vale 3, el 3 es menor o igual que 3, entonces todavía podemos seguir ejecutando las sentencias del ciclo. Leemos desde teclado, vamos a poner esta vez que el usuario teclea el número 5 y decimos que la suma es igual a lo que tiene suma más ese número 5. Como suma tenía 10, entonces suma ahora va a valer 15. Terminamos con esa iteración. Ahora la variable i le tenemos que aumentar una unidad y ahora es 4. El 4 no es menor ni igual que el 3, entonces como ya no cumplimos con la condición del ciclo for, terminamos con el ciclo y nos vamos hasta la línea de donde se calcula el promedio. Entonces el promedio va a ser lo que tiene suma, que era 15, sobre 3, y ese valor de promedio lo vamos a imprimir por medio de la función system.out.println. Y es así como funcionaría este código utilizando el ciclo for.